Tengo dos preguntas de la Biblia y las tablas de Moisés que fueron destruidas, que él las quebró cuando vio que el pueblo estaba Habían hecho un ídolo, un un becerro, becerro, y lo estaban exacto. adorando. Entonces mi pregunta es si esas tablas que fue destruida por Moisés fue el simbolismo de que Dios dejaría el pacto libertado y de salvarlos a través de esas tablas, y que cuando Moisés las preparó nuevamente para que Dios volviera a escribirlas, ese sería el simbolismo del nuevo pacto y oportunidad de salvación. No, eso, digamos, el pacto que Dios hizo, lo hizo fue con Abraham. El pacto que Dios hizo fue con Abraham, donde le hizo la promesa que él sería padre de muchas naciones, y dice que juró por sí mismo, dice que Dios juró por sí mismo de que su palabra no sería quebrantada. Cuando lo que el Señor hizo con Moisés fue entregarle la ley a Moisés, y por eso le dijo que subiera allá al monte, que estuvo allá él, y allí Dios le dio las leyes. No se menciona mucho ni se cree que tenga algún simbolismo el que Moisés hubiese quebrado las tablas, porque él lo hizo fue de un momento de ira, cuando él desciende y ve que el pueblo están adorando un ídolo, que se olvidaron de Dios en ese momento. Sin embargo, el pueblo no había vivido experiencias con Dios, porque para los que han leído la Biblia, tengamos en cuenta que el pueblo vivió en Egipto 430 años. Alguien de los que han leído la Biblia han leído ese pedazo, esa historia, que 430 años vivieron en Egipto cuando se fue Jacob, cuando se fue José. Ustedes recuerdan que fue José el primero. Entonces José se fue para Egipto. Y allí entonces cuando ya hubo el hambre y los hermanos de José se fueron a Egipto a buscar comida, José reconoció a sus hermanos y dice que les investigó, que vivía el padre y que estaban todos pues vivos, pero que estaban sufriendo necesidad económica. Entonces José les ayudó porque él era el segundo del rey en ese tiempo. Y él llevó a toda su familia, a Jacob y a todos sus hermanos, los llevó a vivir a Egipto. Ahí es donde comienza la historia, donde Dios le había hablado a Abraham, que Abraham sería el padre de muchas naciones porque lo iba a bendecir, y que su simiente, el Señor le dijo a Abraham, y en tu simiente será bendecida la tierra, las naciones, en tu simiente, que le estaba hablando era ya de Cristo Jesús, esa simiente. Sin embargo, él tuvo un hijo, Isaac, que era como el que estaba representando como esa figura de la simiente de Cristo, de que Dios le había dado ese hijo a Abraham. Entonces Dios hizo ese pacto con Abraham, y después de eso fue cuando ya surgió lo de Jacob y sus 12 hijos que se van a Egipto. Primero va José y luego va Jacob, y los 12 hijos viven en Egipto 430 años, porque el Señor le había dicho a Abraham que habían unas aves, dice que habían unas aves que él veía que venían las aves de rapiña a comerse eso que estaba él ahí, y él decía, tienes tú que estar atento que nadie venga a comerse esas aves. Y él dice que se durmió y que pues de todas maneras las aves de rapiña destruyeron, se comieron las aves. Entonces el Señor le dijo, eso significa que el pueblo que va a salir de tus lomos, de ti, de la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, que sería padre de muchas naciones. Entonces le dice, eso que aconteció con las aves, que te dormiste y que las aves de rapiña vinieron se las comieron, entonces significa que tu gente va a durar 430 años esclavos y siervos de un país de Egipto. Y así el Señor le dio esa revelación a Abraham, aunque Abraham seguramente no entendió, pero quedó escrito, porque Dios permitía que todo se escribiera en un libro, todo lo que Él les estaba hablando y enseñando a ellos, y las órdenes que les daba, había que escribirlas para las futuras generaciones.
Entonces es así como ellos vivieron 430 años allí en Egipto. Por supuesto que ellos nunca adoraron a Dios, nunca honraban a Dios ni nada de esas cosas, porque allá estaban como esclavos, como siervos, apartados, y a lo mejor muchos de ellos aprendieron la idolatría de los egipcios. Eso no narra la historia, la Biblia no narra, pero lo más probable es que en 430 años, pues ellos tuvieron que haber aprendido toda la religión de los ídolos, haberlo escuchado, aunque los padres, los jefes de los 12 hijos de Jacob, las 12 cabezas principales con todos sus hijos, les enseñaban que existía un Dios en espíritu, y que ese Dios le había hablado a Abraham seguramente, y que ese Dios había hecho a Adán y a Eva, porque eso era como por tradición oral que le iban enseñando los unos a los otros. Los patriarcas le enseñaban a sus hijos y a los hijos sucesivamente. Así en tradición oral les iban enseñando la existencia de Dios, pero la gente no tenía experiencias con Dios porque Dios no les hablaba ni tampoco había profeta. Así que en esos 430 años que ellos estuvieron en Egipto, pues ellos estuvieron sin Dios. Cuando Dios los saca por la mano de Moisés, Dios comienza a hacer milagros y ellos ven los milagros que hacía Moisés, pero ellos no alcanzaban a asimilar qué es lo que está pasando, qué es esto. Moisés tiene poder. Moisés, mire todo lo que está haciendo Moisés, mire que ese poder, dice Moisés que es Dios el que hace eso, que es el Dios poderoso, nuestro Dios el que hace eso, pero nosotros no tenemos experiencias con Él. Solamente vemos los milagros, vemos el poder de Moisés. Entonces, asimismo, el pueblo no tenía experiencia. Y por eso es que cuando Moisés, allá en el Sinaí, él se fue a hablar con Dios y que Dios le iba a dar las tablas, el pueblo, como no tenía mucho conocimiento ni experiencia con Dios, dijeron: Moisés nos dejó solos y nosotros no tenemos un Dios a quien adorar. Y por eso le dijeron a Aarón que hiciera un becerro de oro para ellos adorarlo. Y Aarón les hizo el becerro y le dijeron: mire, ese es su Dios que los sacó allá de Egipto, adórenlo. Y cuando Moisés regresa, encuentra al pueblo dado a la idolatría, pues lógico que Moisés tuvo que airarse, porque ya Moisés sí estaba viviendo experiencias con Dios. Ya él sabía que era estar con Dios, que era ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces, por eso Moisés quebró las tablas. Las quebró, pero eso no tiene ninguna simbología, sino que él lo hizo para demostrarles a ellos la ira que él tenía por haber estar haciendo eso de adorando ese becerro de oro. Y ya después, pues Dios en la misericordia, pues le mostró a Moisés que otra vez regrese allá al monte, porque Dios le iba a dar otras tablas. Y el Señor pues le dio otras tablas, le perdonó pues también eso. Dios tampoco no le dijo nada a Moisés, le dijo: ¿por qué te llenas de ira? No, porque el Señor sabía que Moisés se había llenado de ira, pero con toda la razón, y que estaba defendiendo a lo de Dios. Sin embargo, el pueblo no tenían esas experiencias, y por eso ellos eran así, duros, incrédulos, rebeldes, que no entendían lo que veían porque eran muy duros de corazón. Nosotros hoy en día tenemos muchas experiencias con el Señor, porque el que no ha tenido visiones o ha tenido sueños, o Dios le ha hablado en profecía, o alguno ya recibió el Espíritu Santo, o los otros ya tienen los dones. Entonces, de una u otra manera, nosotros sí tenemos experiencias con Dios, y por eso sabemos que Dios vive, que Él existe, que Él es real. Entonces ya nuestro corazón no va a ser tan duro, sino que vamos a creerle al Señor y obedecerle y hacer su voluntad. Pero en ese tiempo el pueblo de Israel era así. Ellos no tenían experiencias, y por eso se dejaban llevar de sus sentimientos, de su carne. Así que eso es en cuanto a las tablas. Y hablando pues del pacto, ¿no? Porque el pacto Dios lo hizo con Abraham, pero con Moisés le dio las leyes para que se las diera a ese pueblo, a esa nación que se estaba formando.